Bueno, hoy vamos a literalmente sumergirnos en un tema que nos alude a todos, de alguna u otra manera. Cuando digo todos es a todos, todos, ustedes, nosotros, todos, porque vamos a tratar un asunto de interés global y es así como lo oyen. Usualmente nosotros detenemos este mundo en un lugar del planeta cuando hablamos de Venezuela, Argentina, Rusia, Palestina, pero no, hoy no podemos detenerlo al mundo, nadie lo puede detener, pero hoy menos que nunca, porque esta vez vamos a intentar ver cómo las corporaciones mediáticas que están girando controlan las redes sociales y programan algoritmos con contenidos que condicionan la conducta de pueblos enteros para manipularlos en laberintos orientados a favorecer o crear tendencias ideológicas hacia el consumo de no solo productos y servicios que nutren sus intereses mercantiles, sino propuestas políticas que son elegidas como gobiernos, por ejemplo, que fortalecen esos intereses económicos corporativos. Si no, vean ustedes lo que está pasando en Argentina con Milei, por ejemplo, o pasó con Bolsonaro, o pasa en cualquier otra parte. Ahora, ¿cómo pueden los pueblos o deben vacunarse, y esto lo digo de manera figurada, o aprender a evadir los condicionamientos mediáticos que manipulan sus decisiones? Bueno, hoy vamos a buscar darle a esa y a otras interrogantes alguna respuesta. Ahora, es necesario entender qué son las redes sociales. Probablemente digamos algo y a lo mejor no será la respuesta, pero ¿cómo se han utilizado a lo largo del tiempo? Bueno, aunque algunas redes sociales son herramientas para abordar de manera directa a la población, se han convertido también en una gran fuente de desinformación, debido, entre otras cosas, a la censura explícita y sobre todo a la censura implícita, promovida por las potencias hegemónicas que silencian a las voces de los más vulnerables. Y cuando digo vulnerables no me refiero solamente a los pobres, sino también vulnerables desde el punto de vista intelectual, cultural, educativo. Son usadas para crear campañas de desprestigio, sin prueba alguna, manipulando comunicacionalmente a las personas. El uso de estas redes, bajo el control del imperialismo, tal cual, promueve la desinformación incluso, quitándole protagonismo a los medios tradicionales como este, por ejemplo, la televisión. De esta manera invisibilizan en plataformas como X, y a mí me pasó porque me acaban de suspender mi cuenta, también conocida como Twitter, a líderes de potencias emergentes, por ejemplo. Ahora, para seguir con este tema, vamos a recordarles que hemos hecho una pregunta a través de nuestras redes, por suerte, en la X, que la estamos usando y ese es un tema que tenemos que discutirlo. Pero bueno, lo cierto es que colocamos ahí una pregunta para que ustedes respondan sus propuestas, ¿no? Ya sabemos que las redes sociales utilizan todo esto, pero vamos a ver cómo nosotros podemos atacar el asunto. Hay cuatro opciones, muéstramelas ahí. ¿Cómo pueden los usuarios evitar o evadir estas estrategias para influir en las masas? ¿Con más educación? Ah, pero ¿cuál educación también? ¿Con controles del Estado? ¿Cuáles controles? Se pregunta uno. ¿Con organización? Ah, pero ¿qué organización? ¿Usando otros medios? ¿Cuáles? Bueno, esas son cuatro opciones que tenemos. Pueden haber otras más, pero ahí se las colocamos para ver cómo interpretan ustedes este proceso. Pero para profundizar más y mejor en este asunto, bueno, vamos con un personaje que nos va a ayudar a tratar de responder algunas de estas preguntas, profesor. Se trata de Fernando Buen Abad, doctor en filosofía, rector fundador de la Universidad de la Filosofía, también rector internacional de la Universidad Internacional de la Comunicación, que tiene sede en Venezuela, autor de Filosofía de la Comunicación, un libro, Filosofía de la Imagen. Yo leí, por cierto, el primero, muy interesante. Imagen, Filosofía y Comunicación, y colaborador de Rebelión y otras revistas digitales. Y por supuesto, para nosotros es, como quien dice, un miembro fundador ideológico de Telesur. Bienvenido, profesor. Mil gracias por la invitación, por la hospitalidad y la oportunidad de saludar a la audiencia de Telesur. No, pues usted sabe que esta es su casa, usted entra por esa puerta y uno inmediatamente se acomoda para atenderlo porque usted se lo merece. Yo estoy inventariado aquí, así que... Sí. Es uno de los primeros carnets, no sé qué número será, si el 2, el 3, el 4, por ahí. Por ahí debe andar. ¿Ah? Por ahí debe andar. Por ahí debe andar. Pero bueno, bienvenido una vez más. Ahora, profesor, le decía a mis compañeros de producción, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿dónde empezó esto? O sea, ¿quién agarró y dijo, vamos a manipular al mundo
y vamos a instalar un sistema de redes sociales para que todo el mundo haga lo que a mí me interesa, que es enriquecerme, como pareciera ser la idea, ¿no? No sé si usted tiene otra idea. Pues que me parece que podríamos hacer un recorrido histórico larguísimo Pero no tenemos tiempo. de esto y no hay tiempo, así que voy a tratar de escoger algún periodo, pero hay que decir que el ejercicio de los poderes hegemónicos con tendencia absolutista siempre ha hecho esto, controlar medios para controlar conductas, y habría una casuística, un conjunto de ejemplos grande, ¿no? Pero en nuestro tiempo, sobre todo con el desarrollo de los sistemas satelitales, que propiamente es una era distinta en la comunicación humana, sí que tenemos un problema muy interesante. Mire, en el año 1980, la UNESCO y las Naciones Unidas se plantearon este dilema interesante, que es preguntarse cuáles son los principales problemas de la comunicación en el mundo, y crearon una comisión internacional para estudiar los problemas de la comunicación. Esa comisión se inspiró en la idea de un nuevo orden mundial de la comunicación y de la información. Y el resultado fue un informe que conocemos todos como el informe McBride. Sí, en ese informe se plantean al menos 2 o 3 preocupaciones centrales que atienden a su preocupación de esta noche, que es, 1, advierte el informe McBride 1980 que la concentración monopólica de medios es una amenaza contra las democracias. Número 1, que la concentración de la tecnología enmudece a los pueblos y que por tanto habría que ver si, para contrarrestar esto, los estados deberían participar, como las preguntas suyas, con más educación, con más participación, con más civilidad, es decir, con organizaciones civiles participando del control de los discursos mediáticos. El informe es una tarea espléndida, sí, fue firmado por las autoridades más importantes de su tiempo y se convirtió en una referencia central. Lo que heredamos hoy de ese informe, del informe McBride, que también se llama Un Solo Mundo, Voces Múltiples, y subrayo esto porque es algo justamente que no ocurre ahora mismo en las redes, ¿no? El Un Solo Mundo sigue siendo, como usted mostró al principio, que sigue dando vueltas, pero las voces múltiples siguen siendo una tarea pendiente para la humanidad. Así que esto que llamamos, yo digo, mal llamadas redes sociales. Sí, o antisociales. Que son, claro, que son redes de empresas privadas que ofrecen un tipo de acceso a un sector de la población condicionado a los criterios de control de ellos, del espionaje también, pero adicionalmente de la captura, del secuestro de la información para después convertirla en un negocio. Estaba conversando con un compañero de trabajo hoy cuando le decía que usted venía para acá y dice, mira Luis Guillermo, yo la otra vez tenía el celular puesto en la mesa, estaba conversando con unos amigos míos y como él tiene una autorización a que el audio que entra al celular es convertido en algoritmo, él me dice, estaba hablando de unos cauchos de repuesto para mi carro. Y después que se fue todo el mundo, me puse a ver y me empezaron a llegar mensajes de ofertas de cauchos. Impresionante, ¿no? ¿Qué control poseen las redes sociales en la política, por ejemplo? Vamos a ver eso. En materia política reinan las que llaman las fake news o noticias falsas, que es una especie de palabra loca porque si es falsa no es noticia, pero en todo caso los chatbots y los filtros burbuja, por ejemplo. Esto ha ayudado a figuras políticas para llegar al poder, por ejemplo. Obama se regodea y Trump también y Bolsonaro con eso, ¿no? Ejemplo de ello es el expresidente Donald Trump, quien aseguró que su victoria se fue gracias a las redes digitales, que promueven el sensacionalismo y la polarización. A esto se le suma las alianzas estratégicas con los dueños de estas plataformas, o socios quizás, que pueden darle mayor alcance en el mundo manipulando el algoritmo, que es esta especie de programación donde te descubren lo que tú estás pensando incluso. Hechos que hoy se evidencian con el apoyo que le ofrecen, por ejemplo, Elon Musk, que lo mencionó, propietario de X, y al aspirante a la presidencia, Donald Trump, que por cierto ha dicho cosas interesantes en estos días, que yo digo, debe ser que el algoritmo le ha dicho que diga eso, porque es tan loco que debe ser que calculan que lo que él diga le va a producir un rédito electoral. Es algo así, ¿no? Sí, sí, claro. Porque finalmente la lógica mercantil de la política, esa política, si se le puede llamar política eso, nos obliga a indagar con qué mecanismos consiguen lo que consiguen. En Argentina, este presidente nuevo que tienen, Milei, ganó
elecciones en provincias en las que nunca puso un pie. O sea, de ese calibre es la influencia de estas llamadas redes sociales. Ahora, No tuvo que estrechar manos ni abrazar niños. no, pero tuvo que prometerle, en su discurso de toma de posesión, prometió a la empresa de Elon Musk acceso libre. Es por primera vez un presidente en un discurso oficial de asunción de su poder le dirige un mensaje a un empresario diciéndole: quisiera que tu empresa entrara al mercado argentino. Entonces Elon Musk seguramente organizó todo su plan para que la opinión pública girara en torno a este candidato. Seguro, pero además con un condicionamiento que yo te ofrezco estas redes que tienen esta capacidad de influencia política, y subrayo esto de la política porque yo quiero discutir eso todavía, y a cambio tú me entregas parte del litio, que en Argentina Claro. lo hay y mucho, y luego me permites que yo desembarque con mis automóviles eléctricos, que yo tenga un poco el imperio de la, digamos, industria automotriz. Y lanzar mis cohetes también al espacio. Sí, así que entonces esta relación de orden estrictamente comercial, por lo menos de un tipo de comercio, de un tipo de industria dentro de un sector del capitalismo, está desarrollando estas tendencias. Mal haríamos si nosotros no advirtiéramos, como exige el rigor filosófico, de decir ni todos ni siempre, porque hay luchas internas entre el capitalismo y entre las burguesías, hay que saberlo. Pero estos sectores que son más digamos, del área de los financistas, de los inversores, de este sector de la economía que no es productiva, sino especulativa, esos sí que están desarrollando una influencia en todas estas áreas, porque son, por un lado, estrategias para liderar opiniones. Crearon una época a la que se le llama hoy incluso la posverdad, donde impera la plusmentira, porque se volvió mercancía también esto. Sí, bueno, el problema es ese, que ahora ya no sabemos ni qué es la verdad ni qué es la mentira, porque incluso cuando te dicen de la inteligencia artificial que te pueden construir una noticia, teóricamente te lo sabes, filosóficamente hablando, si no es verdad, no es noticia. O sea, se supone que la noticia tiene que ser basada en hechos verificables, ¿no? Ahora usted estaba hablando hace rato de Argentina. Fíjense ustedes este dato. El año pasado el gobierno de Argentina hizo un llamado a las universidades públicas del país a realizar estudios sobre los discursos de odio y noticias falsas. ¿Por qué? Bueno, uno de los análisis bajo el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada evidenció una gran violencia en las redes sociales. Eso todos lo sabemos, pero ¿qué tanto, no? Donde las mujeres y niñas son las más vulnerables. Según el estudio, 52% de los encuestados identifica las redes sociales con desinformación y noticias engañosas. Vuelvo a decir, si es engañosa, no es noticia, pero en todo caso así las llaman, pues. Fake news, pues. Un 50% lo vincula con estafas y robos de datos personales, por ejemplo. El 40% denuncia discriminación y expresiones de odio, mientras que el 31% denuncia acoso. ¿Qué piensa usted de eso, profesor? Un paréntesis, si me permite. Desinformación es un concepto desinformador. Sí, claro. Porque soy de la idea de que no existe esa cosa de la desinformación. Lo que hay es un proceso de deformación de la información. Claro, y si me permite el inciso, me van a regañar los productores, porque está la información, está la desinformación, entre comillas, está la contrainformación, sí, que lo utilizan los militares. Y lo que el sustrato de esto es una tendencia marcada a la información que desfigura la realidad. Entonces, porque no es que no sepamos qué está pasando en Ucrania, qué está pasando en Gaza. Lo que pasa es que tenemos maquinarias, lo que se llama máquinas de guerra ideológica, distorsionando esa realidad para convencer a sectores de que sean solidarios con una parte del conflicto o de lo que se llaman conflicto, para tener pues esta lógica de la deformación de la realidad. Eso tiene un proyecto de resultados, de conductas y de reacciones sociales que para nosotros es un problema sobre la mesa hoy por hoy. Primero porque la investigación sobre estos fenómenos requiere al menos dos condiciones: que tengamos tecnología para intervenir en eso. Ajá. Y que tengamos presupuestos para poder hacer y para poder capacitar incluso grupos de investigadores especializados en estos niveles. Pero necesitamos investigadores especializados multi y transdisciplinarios. Mire, en este momento tenemos abierto este escenario en América Latina. Estamos proponiendo en la Universidad de las Comunicaciones, aquí en Venezuela, la creación de fiscalías especializadas en delitos comunicacionales. Porque el grado de delincuencia mediática que se está cometiendo a través de las redes tiene, bueno, ejemplos verdaderamente
sobrecogedores. Pero tiene carencias muy fuertes, que es que los estados no alcanzan ni a controlar, ni a vigilar, ni a sancionar, y ni siquiera, y nunca, a reparar el daño. Este es un concepto jurídico importantísimo. Bien. De ese nivel es nuestra impotencia. Les sintetizo todo esto. Quizá el de la comunicación sea nuestra más grande debilidad política en toda la región. Sin duda. Y hay que atenderla, ¿no? Bueno, pero fíjese, tenemos afortunadamente otra parte del programa. Hasta ahora ha sido muy interesante y yo desearía tener una hora, pero no es así. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo, que usted sabe hacerlo. Vamos a despedir esta primera parte, pero recuerden que aún tienen la oportunidad de participar en la encuesta que hemos hecho para que ustedes participen y nos ayuden a confeccionar o interpretar. Está entonces lo que llaman, ¿cómo es? Aquí, el código QR, que bueno, ahí ustedes colocan el celular y con esa imagen ustedes pueden rescatar la pregunta y las opciones que hay para responder. Cuando regresemos, ayúdenme por aquí, cuando regresemos vamos a seguir conversando con el profesor Fernando Buenabat, porque justamente vamos a ver, ¿y cómo hacemos? Si esa es la realidad, ¿cómo hacemos ahora para defendernos? O como decía por ahí una figura de la televisión, ¿quién podrá defendernos? Aquí lo vamos a hacer en El Mundo desde el Sur. Ayúdame con producción. Vamos a colocar de nuevo el nombre de esta sección, de esta segunda parte. Sí, ponlo ahí genérico. Llamamos insert genérico. O sea, eso. Organización social versus manipulación mediática. Déjalo ahí mientras yo leo esto. La tecnología de la información y las comunicaciones han avanzado con el transcurrir de los años al punto de que las administraciones públicas pueden interactuar con los ciudadanos. ¿Será? Para los gobiernos locales y gobernantes, las redes sociales son un lugar de encuentro con las poblaciones, pues agilizan la comunicación y da mayor transparencia, entre comillas, en la información. En tiempos cuando se facilita la consolidación de nexos con el entorno y ofrece alternativas para realizar seguimiento y control de gestión, supuestamente. Sin embargo, dadas las inmensas posibilidades que estas herramientas ofrecen, conviene determinar y evaluar cuáles son las demandas o necesidades a las que se pretende dar respuesta y así evitar duplicidad de solicitudes. Bueno, este es un aspecto de lo que llaman el gobierno digital, el gobierno virtual, pero más allá de eso está cómo uno cuando se coloca frente a un sistema de telecomunicación como este, o como nuestros hijos, que ese es otro drama que tenemos, se meten allí y se van en el hipervínculo infinito de no sé qué y terminan evadiéndose de la realidad y cayendo en otro mundo que no existe. Profesor, ¿cómo ayudamos a un padre como yo, por ejemplo, que sufre ver a su hijo todo el día metido en su celular y que cuando tú le preguntas dónde queda la capital del estado Zulia no sepa? Perdóname, hijo, que te lo esté diciendo, pero es así. Bueno, le mando un saludo a su hijo. Claro. Un abrazo. Está bravísimo, pero perdóname. Es una pregunta crucial. Sí. Y desde luego las respuestas no alcanzan para las verdaderas preguntas no se agotan con las respuestas, se dice en filosofía. Pero voy a tratar de decir dos cosas. Tiene que intervenir el Estado con todas sus herramientas. La comunicación es un derecho, la información es un derecho humano fundamental. Entonces, esta reivindicación primero hace que separemos a la comunicación de la información del campo de la mercancía como se usa, como reina esa lógica.
haciendo esta separación, entonces tendremos que ver a quién compete y cómo la defensa de esos derechos para saber cómo tiene que intervenir y cuál es la problemática sobre la que hay que intervenir. Es cierto que en la medida en que se haya liberado el mercado de las llamadas redes sociales al antojo de los empresarios, lo cierto es que el Estado ha abandonado su responsabilidad al respecto. En algunos países hay intentos de los gobiernos de introducir paquetes educativos a través de las redes o algún tipo de programación, incluso documental e incluso también juegos que pretenden competir con los modelos mercantiles que son bastante difíciles de competir porque son altamente seductores. Esa es una parte del asunto. Pero hay otro nivel que tiene que ver con las decisiones de la vida política de los países, donde tampoco hay una intervención directa de formación cívica de los estados, porque también han abandonado en su mayoría esos territorios. Y entonces tenemos mucha formación en materia de políticas de comunicación, pero no tenemos comunicación política en hechos específicos. Y ahí quiero llamar la atención sobre dos cosas. Una, primero, ¿es posible cambiar el uso de las redes? Sí, hay teorías desarrolladas. El propio Humberto Eco desarrolló toda una teoría a la que llamó él guerrilla comunicacional, ¿no? Guerrilla semiótica. Es posible usar los teléfonos para proponer y difundir contenidos distintos, pero dije contenidos. Y eso implica que tengamos una agenda de temas con los cuales nosotros intervenir a través de estas redes. ¿Cuáles son, en todo caso, los únicos contenidos nuevos hoy que no están en las redes y que deberíamos estar introduciendo? Cuando usted llegó le dije algo que quiero rescatar, porque, por ejemplo, en los procesos de independencia, vamos a hablar de Simón Bolívar, por ejemplo. Simón Bolívar aprendió el arte militar con los españoles y luego usó las armas de los españoles, de los franceses, que le dieron los haitianos, de los ingleses, para enfrentar al imperio español. O sea, utilizó las armas del enemigo y logró la independencia. Ya tenemos acá a un enemigo que utiliza las redes sociales como arma y tenemos a los independentistas. Si podemos tener esa arrogancia de creernos así. Pero fíjense ustedes que las plataformas de redes sociales como Facebook y WhatsApp se están convirtiendo en los principales canales de participación política en América Latina. Dichas herramientas tecnológicas nivelan el campo de juego político, como usted decía hace rato, profesor, permitiendo que un mayor número de candidatos tengan voz, que recauden fondos y movilicen el apoyo político. Sin embargo, también permiten la difusión de información falsa, vale decir que esto es una perversión del lenguaje, pero bueno, y alimentan el discurso incivil, engendrando el cinismo y la desconfianza en el electorado. Y recordemos que las redes sociales son herramientas digitales gestionadas por gigantes tecnológicos, además, con poder económico y intereses específicos. Y sobre todo estadounidenses, algunos también son judíos, o mejor dicho, sionistas, que permiten a los usuarios crear y compartir contenidos en Internet. O sea, el enemigo es grande, profesor. Es un enemigo que ya está consolidado y que además fue el que inventó la cosa, ¿no? Zuckerberg, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, todos estos multimillonarios que ahora son los que controlan nuestras conciencias. ¿Cómo enfrentar a ese enemigo? Con las armas del enemigo, como Simón Bolívar enfrentó a los españoles. Primero, no confundir lo grande con lo grandote, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque pueden ser grandes monopolios y consorcios financieros, mediáticos, pero no tienen la grandeza que tienen los pueblos y los usuarios. En cantidad y en calidad hay un abismo. Sí, pero eso es romántico, profesor. No. En lo pragmático, ¿cómo hacemos para...? Es tan pragmático que le tienen un pánico tremendo. Cuando se generan tendencias de opinión crítica en las redes, que ha ocurrido en varias ocasiones, inmediatamente frenan o censuran o cambian o generan, digamos, sistemas de amortiguamiento del golpe crítico, ¿no? Esto ha pasado en varias ocasiones. ¿Qué significa en términos populares? Censura, sí. ¿no? Entonces, le voy a decir dos cosas que son cruciales. Cuando los pueblos aprenden, el ejemplo que le voy a dar ahora es central para mí porque estamos trabajando sobre esto. Bolívar pensó en la independencia de este continente y pensó... Sí, pues incluso lo acabamos de declarar, recordar los 200 años de que fue declarado ciudadano mexicano. Que, así es. Como usted. Así es. Entonces, pero dijo, una vez que conseguimos la independencia económico-política, necesitamos el pensamiento independentista. Y por eso fue y se consiguió una imprenta como pudo, para echar a andar una cosa que él llamó artillería del pensamiento, porque él sabía muy bien que tan importante como las armas en las guerras de independencia era la opinión pública. Este trabajo de la producción del Correo del Orinoco, por ejemplo, marca un bastión
que sigue siendo un valor moral orientador y político para nosotros. Lo que tiene que hacerse en la teoría de la guerrilla semiótica, la guerra asimétrica comunicacional, es que rescatemos la agenda de lucha de los pueblos y que se introduzca a las redes. Todos los pueblos que están hoy en América Latina levantando luchas y banderas de protesta, de queja, de transformación, deberían tener y ser todos solidarios para ingresar ese material de contenidos ahí. Y le voy a decir un ejemplo que para mí es crucial a estas horas. Hay una operación mediática imperial que ha convertido la palabra Venezuela en sinónimo de lo peor, ¿no? Bueno, fíjese, sobre eso tenemos aquí un mensaje que puede ayudar a complementar lo que usted está diciendo. Freddy Ñáñez, usted sabe, ¿no? Sí, cómo no. El poeta. Querido amigo, sí. ¿Ah? Querido amigo, sí. Querido amigo. Ministro de Comunicación e Información de Venezuela aseguró que la comunicación política está en crisis ante los vertiginosos cambios tecnológicos. Vamos a escucharlo. Vamos, sí. Nosotros, ante una guerra híbrida de semántica que se hace por todos lados, a todo el tiempo y contra diferentes frentes de batalla que tenemos abiertos, la economía, lo social, lo cultural, entonces emulamos un poco este tipo de plataformas, ¿no? En Venezuela, en cuanto a redes sociales, digamos que Facebook es la red social con más gente. Aproximadamente 14 millones de personas venezolanas que están en Facebook. Profesor, póngale acento a eso que dijo Ñáñez, porque vamos a la encuesta para que terminemos el programa. A ver. Sí, bueno, suscribo lo dicho porque efectivamente ha caracterizado en dos palabras esto que usted ha diagnosticado sobre concentración monopólica y dominación de la opinión pública. Pero ahí no termina la historia. Yo creo que lo que él invoca y lo que invocamos todos los que estamos preocupados por este tema es que tiene que haber una verdadera transformación política. Si no intervienen los estados con una política transformadora del régimen de propiedad de la comunicación y de la multiplicación de la democracia en comunicación y de la comunicación en democracia, entonces estamos perdiendo una batalla crucial para nuestro tiempo. Y creo que ejercicios, se lo subrayo porque me parece de vital importancia hoy en el mundo en el que hay campañas políticas por todos lados, ¿no? Si no defendemos los nombres de los procesos independentistas vigentes, como el nombre de Venezuela, correcto, en esta batalla semiótica, estaremos cediendo también otro terreno en el que si algo se puede hacer, no siendo la gran solución, es un territorio al que no podemos faltar, ¿no? Conclusión, entonces, primero hay que tomar el control político para poder tratar de avanzar hacia el otro control. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver la respuesta de los que pudieron participar, porque bueno, esto va a durar hasta mañana, pero hasta el momento vamos a ver qué nos respondieron, cómo pueden los usuarios evitar o evadir estas estrategias de las redes para influir en nuestras masas. Bueno, 67% dice con más educación, 2/3 de la población. 25% dice con organización, se parece a lo que usted decía hace rato, ¿no? Bueno, con controles del Estado, también usted lo mencionó, 8% piensa eso, y nadie cree que usando otros medios. Bueno, entonces, bueno, pero yo estoy usando la televisión, de repente puede ser útil. Este tipo Profesor, de tenemos que despedirnos, brevemente. Sí, yo suscribo la encuesta, me parece un retrato muy lindo. Tan es así que la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que se fundó aquí en Venezuela, atiende a esta idea de que se requiere mucha más educación para entender los medios y sobre todo para el desarrollo crítico frente a los medios de comunicación, porque también es un faltante los cuerpos académicos y educativos de todo el continente el desarrollo crítico frente al discurso hegemónico. Bueno, y veamos también qué educación, porque acuérdense lo que dijo Roger Waters a través de Pink Floyd, todo aquello. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por la hospitalidad. Pero yo quiero decir algo en nombre del equipo. Bajo una óptica filosófica y con el respeto de nuestro invitado, la comunicación es patrimonio de la humanidad. Es tan nuestra como la energía solar, como el aire que respiramos y el agua que calma nuestra sed. Pero el proceso de la ambición de algunos seres humanos ha generado sistemas políticos y económicos que han dado lugar a indescifrables poderes fácticos que han logrado convertir en mercancía a la energía solar, al aire, al agua y, por supuesto, hasta la comunicación. Es grave que tengamos que pagar por usar la energía, el agua y hasta el aire puro, pero es inconfesable cómo nuestra conciencia también se ha convertido en mercancía como consecuencia de la manipulación que se ha implantado a través de los algoritmos que se usan para manipular los mensajes, hasta el punto de endiosar a la llamada inteligencia artificial. Así que apelamos a que quienes hoy nos ven y escuchan
dirijan su mirada hacia los valores fundamentales, como la preservación de la vida, la solidaridad, la hermandad, la generosidad, la honestidad, la comprensión y hasta la compasión, para tratar de rescatar no solo a la inteligencia natural, sino a la inteligencia emocional y mejor aún a la inteligencia espiritual para garantizar una humanidad en armonía, en paz y amor. ¿Suena cursi? Sí, probablemente, pero así vemos el mundo desde el sol. Profesor, aquí.